Chicazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nacho Jazz y bueno, aquí tengo a un entrevistado que ha estrenado hace unas semanas la película Bodegón con fantasmas. Enrique Uleo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Pues bien. muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, he estado mirando tu biografía y lo primero que me ha llamado la atención y es que eres de un pueblecito de Cuenca. Cuéntame, ¿cómo es para una persona que se ha dedicado al audiovisual, creativa, crearse en un entorno tan rural? Es verdad que Villanueva de la Jara, alejado de las capitales, alejado de las escuelas de cine, alejado de los entornos culturales. Entonces, es verdad que pensar en hacer cine, en dedicarte al cine, es una cosa bastante complicada y bastante poco probable. Luego, pues igual quizás también el criarte en un ambiente tan particular, igual a lo mejor también te hace ver las cosas de una manera particular, algo que puede llamar la atención a lo mejor a la gente que no se ha criado en entornos así. Entonces, por un lado, ha podido ser un problema, porque es verdad que intentar ser cineasta viniendo de un entorno así, un entorno humilde, alejado de entornos culturales, etcétera, es muy complicado, pero bueno, yo creo que también me ha dado otras herramientas para intentar contar cosas que igual a lo mejor la mayoría de la gente no puede contar de la misma manera porque viene de entornos muy diferentes. Sí. Claro, porque también está lo que mucha gente que no es de, parece ser, Barcelona, Madrid y dos ciudades más, tienen que emigrar para poder trabajar de esto. Claro, claro, la verdad es que es una pena porque al final creo que se está perdiendo mucho, no hablo por mí, sino por muchísima gente que creo que se está perdiendo mucho talento porque todo está centralizado o en Madrid o en Barcelona, sobre todo en Madrid, pero bueno, en Barcelona también. Si no eres de una super ciudad, lo tienes muy complicado. Mm. Entonces creo que es una cosa que tendrían que intentar fomentar, ¿no? Que de alguna manera se vertebrara un poco más la industria o que se dieran más oportunidades a gente que no está en esos entornos. Claro. Pero al mismo tiempo lo que dices te da una diferencia respecto al resto, que es tu vida vivida, que es una vida diferente a la de la gran ciudad, es algo más único. Sí, claro, sí, como al final en los entornos rurales vive muchísima menos gente, es verdad que eso es una diferencia, sí. Claro. A ver, también, bueno, me he leído tu biografía, intentaste ser atleta y bacala, pero sin éxito, entiendo. ¿Es algo de lo que fardar? Decir, intenté convertirme en bacala y no lo conseguí. Sí, sí, para mí sí. Yo la verdad es que no me avergüenzo nada de las cosas que he hecho. O sea, me pasé toda mi infancia y adolescencia intentando ser... A mí me encantaba el atletismo. De hecho, yo no entro mucho dentro de esa imagen de artista con una vocación inquebrantable, innata. A mí me gusta mucho el arte desde hace muchísimos años, pero yo cuando era un niño no soñaba con ser cineasta, soñaba con ser atleta. Es verdad que luego el tema del cine, la pintura y la música, porque me he dedicado a otras disciplinas artísticas, me vino después, me vino con los 17, 18 años o así. Bueno, también como muchos otros, empezaste con cortometrajes, ¿verdad? Como Decorosa o el corto Yes que intentaste hacer con Javier Barra, pero bueno, pues unos con más éxito y otros con menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, al final la única vía que conocemos la mayoría para empezar en el mundo del cine es el cortometraje. Entonces es un poco también es ensayo y error. Vas probando, vas viendo lo que te interesa, vas viendo lo que mejor se te da, hasta que vas un poco construyendo un poco tu manera de hacer las cosas. También, bueno, intentaste hacer música, ¿no? En varios sitios y con Sí, seudónimo. ¿Cómo fue eso? sí. Yo antes del cine, realmente yo me considero un músico frustrado, porque yo he sido muy melómano toda la vida y a mí me gustaba mucho el tema de la composición musical y he tenido muchos grupos. Tuve un grupo que se llamaba Turbio, que me encantaba, otro que se llamaba Totem, y luego ya me lancé en solitario porque lo de trabajar en grupo, fíjate, he acabado haciendo cine, que más grupal no puede ser, No, pero no, lo de no. trabajar en grupo nunca se me ha dado especialmente bien. Y me lancé en solitario con bueno, me llamaba Terrícola y estuve haciendo música durante unos años, pero es verdad que me di cuenta de que no se me daba lo bien que yo quería que se me diera. Y aunque me costó muchísimo dar el paso, al final lo dejé un poco por dedicarme al tema del cine.
Tiene que ser duro algo que te gusta tanto, ser consciente de decir, es que no llego, de me gusta, Sí, pero no llego. sí, es muy duro, sí. Lo que pasa es que yo era muy consciente de mis limitaciones como compositor y como intérprete y tal. Entonces, aunque le ponía muchísimo empeño y le dedicaba muchísimas horas, yo sabía que lo que a mí me costaba una eternidad, otra gente con mucha más capacidad y mucho más talento innato le costaba nada. Entonces, al final dije, mira, creo que es mejor que cambie de disciplina. Y el tema del cine me había gustado mucho siempre, lo que pasa es que como es una disciplina tan cara y tan grupal, eran justo dos cosas que yo no podía llevar a cabo. Entonces empecé como muy tímidamente. Empecé haciendo primero cosas prácticamente yo solo, o sea, yo ponía la cámara, yo ponía el micro, yo montaba, yo escribía, yo hacía la música, todo. Y luego ya empecé un poco como más a hacerlo más con gente profesional y tal. Qué bien. Sí, es que es lo que dices, que a mí también intento hacer mis cosas, pero es que dices, es que si quieres dedicarte al arte, lo peor es el cine, por lo caro y la cantidad de gente que tienes que movilizar. Sí, es muy complicado, muy complicado. Sí. Bueno, he visto también tu biografía, que eres un cachondo, o sea, estás con todo el rato con el humor como el final, el principio y el fin de nuestra fructífera relación, o intenté hacerlo sin eso, o sea, es muy guay tu biografía. Sí, bueno, a ver, yo intenté ser honesto en la biografía porque de verdad lo que cuento es lo que hay y contarlo de la manera menos triunfalista y menos heroica posible. Yo odio los relatos triunfalistas y heroicos que llenan las redes sociales. Todo el mundo se vende como una persona mega triunfadora, mega disfrutona y tal. Y yo era justo como, mira, no, ni somos tan triunfadores, ni disfrutamos tanto de la vida, ni estamos tan seguros de las cosas que hacemos. Entonces yo dije, mira, yo voy a intentar ser un poco menos presuntuoso y más honesto. El anti-TED Talk. Sí. Correcto. Bueno, he leído eso, que a pesar de que ha salido este año, empezaste Bodegón con Fantasmas en 2020. O sea, ¿me puedes contar cómo fue el proceso de la idea que tuviste y cómo empezaste a moverlo? Pues sí, yo realmente, o sea, empecé, o sea, cuando fui testigo de que, o sea, testigo no, más, cuando fui consciente de que tenía un largometraje entre las manos fue en 2020, pero yo ya algunas cosas del largo ya las había escrito antes. Lo que pasa es que en 2020 iba justo a rodar mi último corto, que se llama Las Visitantes, y justo llegó la pandemia y no pude rodarlo. Entonces, había preparado ya un montón de cosas para la peli, o sea, para el cortometraje y tal, y me vi con que tenía un montón de tiempo y no podía llevar a cabo lo que tenía, el plan que tenía así como más a corto plazo. Entonces, como yo desde hace muchos años, escribo mucho, ¿no? Y tomo muchas notas de todo lo que me llama la atención, de todo lo que leo, lo que me cuentan, lo que veo, tal. Empecé a hacer revisión de todo lo que había escrito hasta entonces y empecé a ver que tenía un montón de personajes, de tramas, de cosas que tenían que ver con lo fantasmal, con la muerte. Y entonces pensé, bueno, aquí hay una peli. Yo siempre he sido un enamorado de las pelis episódicas y dije, vale, pues me voy a lanzar. Y entonces fue cuando realmente ya empecé a abordar la peli, eh, ya teniendo constancia de que podía haber una película ahí, ¿no? Y empecé a escribir, empecé con Sandra Mora, que es la productora de la peli, bueno, una de las productoras, Mm. y empezamos a ir de programas de desarrollo, fuimos a Europa Creativa en Valencia, bueno, se llamaba Sources 2 el programa, luego nos seleccionaron en la ECAM, en la incubadora de la ECAM, luego, Mm. entonces empezamos como a mover el proyecto, empezamos a tener selecciones por sitios en programas de desarrollo y tal, y ya fue un poco como todo, hicimos una coproducción con una productora, luego con otra, luego surgió la producción con Serbia, eh, fuimos formando el equipo técnico, tal, entonces realmente fue como todo rodado, dando muy pequeños pasos, pero muchos. Claro. Y al final, pues en 2023 ya teníamos la coproducción hecha y rodamos a finales del 23. Y en el 24 hemos estado en postproducción, montaje, sonido, color, todo. Y ya a finales del 24 fue cuando se estrenó en Sitges.
Qué bien. Bueno, claro, es que además lo que tú dices que para sacar una película requiere mucho trabajo, sobre todo eso de que si la incubadora de la ECAN, que si el filmmaker, o sea, que requiere muchísimos pasos y mucho tiempo, que no es algo tan rápido, ¿no? Claro, sí, yo creo que sobre todo en el cine independiente, que al final yo creo que financiar las películas cuesta muchísimo y encontrar igual a lo mejor pues los compañeros de viaje más idóneos también cuesta mucho para que el proyecto se mantenga lo más original posible y lo más virgen posible y que intenten no llevárselo a su terreno la gente que vaya entrando, porque es Mm. un problema con el tema del cine que al final mucha gente invierte en tu proyecto, pero con la condición de... Y entonces, claro, son condiciones que a veces para mí son imposibles de aceptar. Yo, a mí que me gusta hacer las cosas como me gusta hacerlas. Entonces, al final, eso lleva mucho tiempo. Toda la búsqueda de financiación, etcétera, etcétera. Si es un proyecto particular y peculiar, que no suelen apoyar a lo mejor o las grandes televisiones o las grandes plataformas y tal, pues cuesta un montón. Ya. Claro, imagino que si te viene Telecinco y dice, vale, pero me metes a Jordi, me metes a tres de la que se avecina y te lo financio y tú, no. Claro, es que, o sea, fíjate que yo nunca he ido como de artista íntegro y tal, esa pose siempre me ha tirado un poco para atrás, pero luego me he dado cuenta de que estoy más cerca de eso de lo que me pensaba. Yo prefiero tener el control artístico lo máximo posible y acabar haciendo una película lo más parecida posible a lo que yo tenía pensado, aunque sea una película que al final se estrene en 30 salas en vez de en 100, que estrenar en 100 una película de la que no me siento orgulloso. Claro. O sea, yo no podría ser un mercenario, creo. Igual dentro de un tiempo digo lo contrario, porque soy una persona muy contradictoria y mañana te puedo decir lo contrario, pero mm, para ciertas cosas que para mí son muy sagradas, como por ejemplo las disciplinas artísticas, no me gustaría, desde luego, sentir que estoy haciendo algo que no me representa ni me toca ni nada. Claro. Pues como decía aquel de estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Tengo otros, sí. Es que claro, tenemos que lidiar siempre con el golpe artístico de que esto es lo que yo creo y la realidad de es que si no cedo en esto no sale adelante o voy a Claro, menos salas. claro, y de hecho he tenido que hacer concesiones en la peli. O sea, Claro. no es, la película no está al 100% como yo quería hacerla realmente, pero está bastante cerca. No sé si era al 85% de lo que yo quería hacer. Pero claro, concesiones hay que hacer porque es que la realidad te impone concesiones, ya no las personas. Es que la realidad misma, Mm. lo físico mismo, te hace que tengas que hacer concesiones. Entonces, pero bueno, estoy contento. Una pregunta, porque claro, al tener la coproducción con Serbia me gustaría saber un poquito más qué es lo que hay, porque hasta donde yo recuerdo, en las coproducciones exigían que parte del equipo tuviera que ser de ese país, ¿no? Sí, sí. Nosotros estuvimos con esta peli en un programa de coproductores de coproductores europeos que se llama When East Meets West, que se hace en Trieste, en Italia, y allí conocimos a una productora serbia que le gustó mucho el proyecto y que quiso entrar. Y entonces entraron como productora minoritaria en la producción y tal, y parte de la postproducción se ha hecho con personal serbio. Una de las canciones de la peli, que es una canción rumana que escucha un personaje de la película, la compuso un compositor serbio. Entonces, se han hecho ciertas cosas en Serbia para hacer la coproducción con ellos. Claro, es que cuando lo vi digo, es que esto no pega nada, o sea, que pide Serbia con una historia tan rural, tan española, digo, es que hay algo como, es como enseñarle muchachada nui al extranjero, es decir, es que no lo va a entender en la vida. Ya, ya, sí, ¿no? Pero fíjate, pues la entendieron perfectamente y entraron en la peli total. Qué bien, qué Al bien. final o sea, no sé si es el tópico este de cuanto más local, más universal es, Sí. porque no sé si eso es verdad o es una frase hecha, pero es verdad que mucha gente que ha visto la peli, que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura española ni siquiera con la europea, ha entrado bastante en la peli y dicen que de repente como que les resulta muy parecido a los entornos rurales de sus países. O sea que Claro, al final, bueno, parece que no somos tan distintos. pues sí. A ver, una de las cosas que dices en tu biografía es que te gusta mucho el tema de la comedia involuntaria y es algo que he visto en la película, que tiene una actuación como muy seca, muy aséptica, pero por alguna razón te estás riendo todo el rato.
Sí, es que, fíjate, claro, al final, cuando eres consciente de lo que estás haciendo, involuntario del todo no puede ser. O sea, a mí Mm, me encanta la gente que hace humor involuntario. O sea, la gente que no es consciente de que es graciosa, pero a mí me lo parecen. O gente que no es consciente de que está en una situación graciosa, pero a mí me lo parecen. Claro, evidentemente aquí hay una intención detrás, claro, que es la mía. Entonces, involuntaria del todo no es, pero me gusta que parezca involuntario. No me gusta para nada. O sea, yo me pongo muy a la defensiva cuando veo a alguien que se le nota mucho que me está intentando hacer reír. mm, Que me va a contar algo que él cree que va a ser súper gracioso. Eso me pone muy a la defensiva. O sea, yo de hecho el género de comedia lo llevo regular, aunque haya acabado haciendo algo parecido a una comedia. Sin embargo, luego, como espectador, me cuesta mucho entrar en las comedias, mucho. claro. Porque quizás a lo mejor me pone, como te comentaba, muy a la defensiva el hecho de ver que están intentando hacerme reír de manera tan evidente. Mm, claro. Y bueno, también tocas un tema muy de pueblos, que es el famoso qué dirán, el famoso de que en los pueblos todo el mundo rumorea y hasta que no hay un rumor mayor no para. Sí, sí, claro, al final, o sea, mi intención con la peli para nada ha sido hacer un retrato ni de los pueblos ni de la gente de pueblo. Al final yo creo que es un retrato del ser humano, Mm, porque no creo que seamos tan distintos los de pueblo y los de ciudad. Eh, pero claro, evidentemente los pueblos tienen ciertas particularidades que igual en las ciudades se diluyen y que yo quería sacarles punta y sacarles provecho. Entonces una de ellas era el tema del que dirán, claro. Entonces yo quería que fuera protagonista de alguno de los momentos de la peli. mm, desde luego. Y el hecho de que fuera episódico ayudó de alguna manera al rodaje, en plan, lo agilizó al no tener que movilizar siempre a los actores, a los mismos. Pues no sé si, pues fíjate, no lo sé. Eso lo tendría que decir más los productores, el ayudante de dirección y todo eso, que fue el que se encargó de todo esto. Yo creo que fue bastante difícil hacer el puzzle para el rodaje, porque claro, algunas localizaciones estaban muy cercanas unas a otras, porque al final bueno, casi todo se ha rodado en mi pueblo, que es un pueblo de Cuenca, se llama Villanueva de la Jara. Entonces, claro, normalmente se suelen aunar todo, o por actores o por localizaciones. Pero claro, en una peli tan coral como esta, era súper difícil intentar anuarlo, aunarlo por las dos cosas a la vez, ¿no? Porque cuando la localización se repetía, los actores no. Cuando los actores se repetían, las localizaciones no. Entonces, ha sido un poco complicado. Yo no sé si, yo creo que ha sido más bien un problema que algo a favor de la organización del rodaje. Ujú, curioso. Y bueno, también un personaje que me partía con ese personaje era con el de la alcaldesa, que la veías, yo la veía como al jefe de la aldea gala que estaba encima de un camión que le iba con el cetro, digo, me recordó al jefe, además un poco como el mayor nexo de unión cuando te das cuenta de que todo forma parte del mismo universo, que no existe separado. Claro, sí, es un poco para mí era un poco como el personaje de la sheriff del Mm, pueblo. O sea, mm, al final yo siempre digo que La Mancha tiene algo un poco de lejano oeste mm, y quería darle un poco ese punto al personaje de la alcaldesa. De hecho, la alcaldesa tiene un leitmotiv musical muy, 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 pasa muy desapercibido porque todo lo hemos intentado hacer sin subrayarlo mucho, que se oyen como unos sonidos como muy del oeste y tal cuando aparece ella. Y era una cosa que me hacía mucha gracia, porque era un personaje como, es verdad que su protagonismo es muy pequeño, o sea, no aparece muy poco, pero aparece en varias historias, es el único personaje que aparece en varias historias. mm. Entonces, de alguna manera eso le da como más protagonismo, aunque a nivel de tiempo aparece poco en la pantalla. Y bueno, lo que he dicho antes también que casi todo el rato tiene como una actuación muy aséptica, todos los personajes en plan muy monótona de no expresar. ¿Tuviste algún problema con algún actor de que tuviste que rebajarle de no, 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 es que estás mostrando demasiado sentimiento, baja, baja? No hubo ningún problema grande con nadie, pero sí, claro, al final la gente está acostumbrada a actuar con un poquito más de intención, pero a mí es que me tira para atrás la intención en la actuación. O sea, a mí me encanta que infractúen. Entonces, todo el tiempo era como un poquito menos, un poco menos, un poco menos. Es verdad que para ciertos actores profesionales igual a lo mejor puede llegar a ser un poco incordio, Sí, porque ellos están acostumbrados a trabajar de otra manera, pero vamos, todo el mundo se lo tomó muy bien y estoy muy contento con cómo actúan, la verdad. qué bien.
Y bueno, he visto que también tienes muchos proyectos a futuro como Palomita Errante, La Maldad o Radiografía de Cuerpo Entero. ¿Qué me puedes contar de estos? ¿Están lo mismo en laboratorios? ¿Se están desarrollando? Estoy empezando a escribirlos, no están todavía ni siquiera en laboratorios, ojalá. No, Bueno, no, no. Eh, Estoy sobre todo con Palomita Errante, que es el proyecto que más me gusta ahora mismo. Y nada, estoy un poco como intentando darles forma y tener un tratamiento lo antes posible para poder ya ir presentándolo a sitios y tal. Claro, estoy en escritura. muy bien. Y bueno, ¿cómo consideras que ha sido el recorrido de Bodegón por festivales y salas? Pues la verdad es que por festivales creo que bastante bien, porque empezamos en Sitges, tuvo muy buena acogida de público y de crítica y tal, y luego hemos estado en un montón de festivales más. Luego estuvimos en Varsovia, luego estuvimos en Avicine, en Gijón, en Rizoma, en un montón de festivales en España. Y ahora vamos a empezar con los festivales internacionales. Menos Varsovia, que ya lo tuvimos, ahora empezamos con los festivales internacionales. Y luego en salas, pues ha sido un paso discreto. Yo me imaginaba que iba a ser así. Al final es una película que ni el director es conocido, ni hay ningún actor súper conocido que pueda mover masas a los cines. Entonces, bueno, no ha estado mal para el ser el tipo de película que es. Claro. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo. Nada, a ti. Muchas gracias.